Hace casi una década, mi novio, que ahora es mi esposo, sufrió un grave accidente automovilístico. Durante su largo y difícil proceso de recuperación, me vi en la necesidad de tomar turnos de trabajo adicionales, siempre y cuando pudiera conseguir el horario. Resulta que los únicos turnos disponibles en ese momento eran de noche, en un sitio alternativo que requería un viaje bastante largo. La verdad es que no me importaba en lo más mínimo hacer ese esfuerzo adicional, y eso fue lo que me hizo pensar que tal vez amaba a este hombre lo suficiente como para formar una familia con él en el futuro. Sin embargo, también fue precisamente en uno de esos constantes viajes nocturnos donde viví la experiencia más traumática, aterradora e inolvidable de toda mi vida. Mi ruta habitual de manejo me llevaba por algunas zonas extremadamente desoladas y silenciosas del estado de Arizona. Aunque siempre subía al asiento del conductor de mi auto con el sol aún visible sobre el horizonte, la oscuridad de la noche cubría todo el paisaje por completo al cabo de una media hora o 45 minutos de haber iniciado el viaje. En aquel entonces odiaba tener que conducir de noche, y hoy en día lo detesto aún más, porque siempre me recuerda todo este terrible y oscuro episodio. En aquella época me estaba adaptando a la nueva rutina de comprar un café helado de tamaño enorme y luego pasar el tiempo escuchando mi lista de reproducción musical matutina en el momento totalmente opuesto del día. En ese viaje en particular, recuerdo muy bien el sentimiento de absoluto horror que experimenté cuando, en un tramo de carretera particularmente desolado y sin señales de vida, el motor de mi auto empezó a fallar y a detenerse. Yo no sabía mucho de mecánica ni de autos en ese momento de mi vida. Todavía hoy sigo sin saber casi nada, pero al menos sabía que los sonidos extraños que estaba haciendo mi auto no eran normales ni indicaban nada bueno. Siendo la persona ingenua que era, no hice nada al respecto más que seguir manejando y esperar que el problema se resolviera por sí solo como por arte de magia. Lamentablemente el problema no se resolvió. No creo haber logrado avanzar más de un par de millas adicionales por la carretera antes de empezar a notar humo o vapor saliendo directamente desde debajo del capó de mi vehículo. Con mucha precaución me detuve a un lado del camino y apagué el motor por completo, pensando que si simplemente dejaba el auto descansar unos minutos para que se enfriara, sería capaz de encenderlo de nuevo y simplemente seguir conduciendo hasta mi destino. Cuando giré la llave en el contacto, el motor no hizo nada más que hacer un ruido un par de veces antes de apagarse por completo. Intenté encenderlo un par de veces más, teniendo la esperanza de que las piezas se acomodaran por sí solas ahí dentro de alguna manera, pero absolutamente nada de lo que hice funcionó. Después de soltar una larga serie de malas palabras que harían sonrojar a cualquiera, llamé por teléfono a mi trabajo y les conté sobre el grave problema que tenía con el motor de mi auto. Mi jefe no estaba contento con la noticia, pero afortunadamente tampoco estaba enojado conmigo. Solamente me dijo que me ocupara de solucionar el problema, que llegara a trabajar cuando me fuera posible y que lo mantuviera informado sobre cómo iban progresando las cosas. Colgué el teléfono y estaba a punto de llamar a la asistencia mecánica en carretera, cuando de repente noté que una camioneta de color oscuro se detenía justo delante de mí. En ese instante sentí una gran sensación de esperanza, pensando genuinamente que alguien amable se había detenido a un lado del camino para brindarme su ayuda. Cuando vi que la misteriosa camioneta retrocedía lentamente para quedar mucho más cerca de mi posición y observé a un hombre bajar de su asiento de conductor, sentí una inmensa ola de alivio y profundo aprecio. Pensé que algún buen samaritano iba a ayudarme para que yo pudiera llegar a tiempo a mi trabajo. Abrí la puerta de mi auto, justo en el momento en que el hombre quedó completamente iluminado por los potentes faros, y vi a un sujeto vestido con una chaqueta oscura y un gorro de invierno. Él agitaba su mano y me sonreía de una manera que parecía muy amigable. Las noches en el desierto de Arizona se vuelven extremadamente frías, así que no me pareció nada inusual que tuviera su sombrero bajado hasta las cejas y que estuviera tan abrigado para protegerse contra ese frío intenso. Lo primero que salió de mi boca fue decirle que se lo agradecía muchísimo. Él me respondió de inmediato que no había ningún problema. Luego me preguntó amablemente si yo estaba teniendo problemas con el motor de mi auto. Le respondí que sí, y que su llegada en ese momento era nada menos que un milagro, ya que yo iba de camino a mi trabajo y me encontraba en un verdadero aprieto. Él hizo una pequeña broma sobre cómo los autos siempre eligen los peores momentos posibles para darte ese tipo de dolores de cabeza. Después de explicarme que él era mecánico de profesión, me pidió que abriera el capó de mi vehículo para que él pudiera echarle un buen vistazo al motor.
Una vez que él logró abrir el capó, me uní a su lado para observar el motor juntos. Como ya mencioné antes, yo no tenía casi ninguna idea de lo que estaba mirando bajo la luz. Hubo un momento de silencio algo incómodo entre nosotros, así que decidí romper el hielo y me presenté ante él. El sujeto dijo que su nombre era Clay, y nos dimos la mano cordialmente. Luego él volvió a quedarse mirando fijamente mi motor por un par de segundos más, bajo la débil luz de una pequeña linterna que llevaba consigo, antes de decir algo acerca de cómo las cosas no se veían nada bien. Le pregunté si creía que podía arreglarlo allí mismo, o si era mejor idea que yo llamara a un servicio de grúa. Él me pidió que le diera un minuto de tiempo, y luego volvió a revisar los componentes durante un rato, antes de exclamar que ya había encontrado la falla. Yo nunca he logrado entender el lenguaje técnico sobre autos. Supongo que esa falta de conocimiento estaba escrita claramente en todo mi rostro, porque cuanto más me hablaba sobre cuál era el supuesto problema mecánico, más grande se hacía la extraña sonrisa en su rostro. En un momento de la conversación, él mismo se interrumpió y me preguntó directamente si yo entendía lo que me estaba explicando. Yo obviamente le respondí que no, y luego le comenté cómo por lo general siempre era mi novio quien se ocupaba de solucionar todos los asuntos relacionados con el auto, y que yo simplemente me limitaba a conducirlo. El sujeto soltó una carcajada y dijo algo sobre cómo su propia esposa era exactamente de la misma manera con los vehículos. En lugar de intentar explicarme la situación de una forma sencilla, para que yo pudiera entenderle, él siguió usando sin parar todas esas palabras súper técnicas y complicadas. Supongo que esto puede sonar un poco difícil de describir, porque siempre es complicado poner un sentimiento abstracto en simples palabras. Cuanto más hablaba el sujeto sobre lo que estaba mal con mi motor, más sentía yo la extraña y perturbadora sensación de que él, en cierto modo, se estaba burlando de mí en mi cara. Obviamente no me atreví a acusar al sujeto de manera directa en ese momento. Después de todo, yo todavía tenía la firme impresión de que él me estaba haciendo un gran favor, y supuse que tal vez yo solo estaba siendo paranoica debido a la situación. En un punto de la charla, él usó una palabra extraña que me hizo pensar en mi cabeza si simplemente se la acababa de inventar. Lo dejé continuar hablando durante un minuto más o menos, observando con atención cómo esa gran sonrisa burlona crecía cada vez más en su rostro. Luego usó otra palabra técnica que era tan evidentemente ridícula e inventada que tuve que detenerlo y preguntarle si se estaba burlando de mí en ese mismo momento. El hombre que se había presentado como Clay me dedicó una mirada que reflejaba estar mitad dolido y mitad confundido, como si intentara decir que por qué motivo haría él una cosa así. Justo cuando yo estaba a punto de ofrecerle una disculpa por mi desconfianza, él me llamó la atención y luego estalló en fuertes carcajadas. Segundos después admitió directamente en mi cara que la única razón por la que había detenido su marcha era para jugar con mi mente, usando sus propias palabras. Yo hubiera esperado que él al menos arreglara mi motor de verdad una vez que hubiera terminado de hacer su pequeña y cruel broma, pero no lo hizo en absoluto. Simplemente siguió riéndose a carcajadas, como si haberme engañado fuera la cosa más divertida de todo el mundo. Recuerdo haberle preguntado en tono serio si al menos era realmente un mecánico. Él actuó como si esa simple pregunta fuera el remate perfecto para toda su broma elaborada. Retrocedió unos cuantos pasos, se dobló sobre sí mismo y empezó a jadear de tanta risa. Tuve que hacer un gran esfuerzo para contenerme y no gritarle en la cara sobre lo idiota que era. Yo estaba enojada a más no poder, tan sumamente furiosa que prácticamente estaba temblando de rabia, porque me preguntaba qué clase de persona hace algo semejante. Al mismo tiempo, yo era muy consciente de que solo era una mujer de baja estatura y poco peso, que se encontraba totalmente sola en un camino oscuro junto a un hombre que claramente estaba obteniendo mucha alegría al atormentarme. Todo lo que finalmente salió de mi boca fue un simple «Oye». Me callé de inmediato porque sabía que mis opciones eran quedarme en silencio o insultar al hombre tan gravemente que él podría enojarse de verdad y volverse en mi contra. Justo en el preciso momento en que saqué mi teléfono del bolsillo y estaba a punto de marcar el número de la policía para reportar una avería y a un sujeto que me estaba acosando, Clay volvió a hablar. Dijo que estaba bien, que admitía que no era mecánico y que en realidad era un artista. Ese fue el momento en que más me enojé con él, porque yo pensaba que de verdad algo andaba muy mal en su cabeza. Su risa se fue apagando lentamente y levantó su mano con las palmas planas hacia mí, como si estuviera a punto de pedir disculpas por algo. Lamentablemente no dijo que lo sentía,
ni estuvo cerca de hacerlo. En su lugar, afirmó que hablaba en serio y juró que era un verdadero artista. Luego comenzó a contarme con lujo de detalles cómo él se dedicaba a hacer imágenes hermosas, pero no para ganarse la vida con ello, sino simplemente por pura diversión. Recuerdo exactamente cómo me dijo, palabra por palabra, que haría una imagen muy hermosa al arruinar mi cabeza contra el asfalto de la carretera. Hubo un cambio drástico e inmediato en ese instante. Fue un cambio horrible, pasando de él riéndose y yo estando enojada, a yo estando aterrorizada y él disfrutando mi miedo de una manera profundamente enferma y sádica. Justo cuando bajé la mirada hacia mi teléfono para llamar al número de emergencias, el sujeto sacó un arma de la parte trasera de su pantalón y me apuntó directamente. Me dijo que no fuera tan rápido. Se acercó a mí y me arrebató el teléfono de la mano. Yo quería salir corriendo de allí, quería gritar con todas mis fuerzas, quería hacer algo para defenderme, pero no podía moverme. La sola vista de esa arma de fuego me dejó completamente congelada en mi lugar, como si de repente me hubiera convertido en una estatua de piedra. Hacía mucho frío fuera, un frío que calaba los huesos, y mi propio cerebro me gritaba repetidamente que no moviera ni un solo músculo y que no le diera al hombre ninguna excusa para atacarme. A pesar de mis intentos por mantener la calma, los temblores en mi cuerpo comenzaron y se volvieron incontrolables cuando él me pidió las llaves. Yo estaba tan conmocionada y asustada que lo único que logré pronunciar fue una palabra preguntando qué decía. Él pasó de tener una actitud divertida a estar furioso mientras me gritaba preguntando dónde estaban las malditas llaves. Tartamudeando con dificultad, logré decirle que todavía estaban puestas en el contacto de encendido de mi auto. Después de amenazarme diciendo que perdería la vida si me atrevía a moverme, tomó las llaves del contacto del auto y las arrojó con fuerza hacia la espesa oscuridad de la carretera. Si todo esto sonaba como la oportunidad perfecta para que yo saliera corriendo, en la realidad no lo era. Él mantuvo el cañón del arma apuntándome durante casi todo el tiempo. Si yo hubiera intentado escapar corriendo, estoy casi completamente segura de que no estaría hoy aquí para escribir este relato. Él debió haber notado el pánico y la confusión escritos en todo mi rostro, al ver mi expresión que preguntaba por qué había arrojado mis llaves cuando mi auto ya estaba averiado. Una enorme y siniestra sonrisa encontró su camino de regreso a su rostro. Me dijo de manera tranquila que en ese tipo de situaciones siempre es mejor prevenir que tener que lamentar. Yo no dije ni una sola palabra en respuesta a su comentario. No podía hacerlo, ni siquiera si realmente hubiera querido. Mientras él cerraba de golpe la puerta de mi auto, me hizo la pregunta de quién iba a extrañarme. Al principio, yo pensé ingenuamente que se refería a las personas de mi trabajo, como si me preguntara quién notaría mi ausencia si yo no me presentaba a mi turno. Le respondí exactamente eso. Le dije que mis compañeros de trabajo llamarían a la policía de inmediato si yo no aparecía por el lugar, o que al menos llamarían por teléfono para informarles a las autoridades sobre mi paradero. Lamentablemente, eso no era lo que él me estaba preguntando en realidad. Él me estaba preguntando de forma directa quién me iba a extrañar si él decidía acabar con mi vida. Comencé a llorar de pura desesperación. Pensé profundamente en mi novio, que ahora es mi esposo, quien se encontraba recuperándose en casa. Me lo imaginé preguntándose a dónde habría ido yo si nadie me encontraba jamás, pensando erróneamente que yo lo había abandonado de repente, porque no podía soportar la carga de cuidarlo más tiempo. Yo había estado visualizando en mi mente cómo sería pasar el resto de mis días con él, llegar a casarnos, tener hermosos hijos y envejecer juntos en paz. Cuando Clay me hizo esa macabra pregunta, fue como si toda mi existencia pasara como un destello ante mis ojos, pero no solo la vida que ya había vivido hasta ese momento, sino toda la vida futura que él me arrebataría cruelmente si decidía apretar ese gatillo. Le dije a Clay entre lágrimas que mi novio me extrañaría mucho, y luego comencé a explicarle rápidamente cómo mi pareja había estado en un grave accidente, cómo yo había estado asumiendo la responsabilidad de cuidarlo y cómo él me necesitaba desesperadamente para salir adelante. Clay me interrumpió de forma violenta, gritándome que cerrara la boca y dejara de hablar. Me dijo de manera amenazante que él solamente quería una respuesta concreta y no escuchar la historia completa de mi vida. Hice exactamente lo que me ordenó y luego él me preguntó quién más sentiría mi pérdida. Comencé a enumerar a los miembros de mi familia, a las personas de mi entorno laboral y a cualquier otra persona que pudiera recordar en ese momento de pánico.
Yo seguía pensando en el fondo de mi mente que si me mantenía hablando sin parar, podría comprarme el tiempo suficiente para que algún otro conductor pasara por nuestro lado, notara lo que estaba sucediendo en la carretera y procediera a llamar a la policía. Parecía como si él supiera perfectamente que nadie más iba a venir por esa ruta, porque se tomó todo el tiempo del mundo para sacar lentamente un pequeño bloc de notas y un bolígrafo del bolsillo de su oscura chaqueta, manteniendo su arma apuntando hacia mí durante todo el proceso. Después de arrojar esos objetos al suelo frente a mí, me ordenó fríamente que escribiera mis últimas palabras de despedida para las personas que me iban a extrañar. Yo no me atreví ni siquiera a tocar el papel o el bolígrafo que había lanzado delante de mí. Me negué a hacerlo, ni siquiera cuando me gritó con fuerza que me pusiera de rodillas sobre el frío suelo, orden que sí obedecí. Pensé en mi interior que si yo no seguía al pie de la letra lo que él me indicaba hacer, él no acabaría con mi vida de inmediato, porque su retorcido plan aún no estaba completo. Todo lo que se me ocurrió hacer para seguir ganando tiempo fue rogarle y suplicarle que no me quitara la vida. Intenté con todas mis fuerzas concentrarme en repetirle el hecho de que mi novio me necesitaba con urgencia y que nosotros no podíamos darnos el lujo de pagar atención médica a domicilio, además de otras cosas por el estilo. Le dije llorando que él podía llevarse absolutamente todo lo que quisiera de mis pertenencias. Hablaba totalmente en serio cuando le ofrecí todo lo que quisiera, siempre y cuando él simplemente me permitiera seguir viviendo. Yo me mantenía esperando a cada segundo que él volviera a gritarme y a ordenarme que me callara, pero sorprendentemente no lo hizo. Simplemente volvió a mostrar esa sonrisa enferma en su rostro, y se quedó escuchando atentamente mientras yo sollozaba. Le suplicaba por mi vida, y luego sollozaba un poco más. Él no pronunció ni una sola palabra hasta que finalmente le pregunté por qué motivo estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, a lo cual él simplemente respondió con tranquilidad que ya me había dicho que él era un artista. No sé por qué razón yo esperaba que él dijera algo que tuviera sentido lógico. Nada en toda esa situación lo tenía. Mientras yo seguía arrodillada en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, él hizo ese movimiento aterrador con su arma que produce un sonido metálico justo antes de estar lista para disparar. No sé exactamente cómo se llama ese mecanismo en las armas, pero yo estaba tan completamente segura de que él estaba a punto de dispararme, que simplemente cerré mis ojos con mucha fuerza. No podía soportar mirar lo que venía, pero tampoco tenía la capacidad de moverme. Solo recuerdo estar sollozando amargamente con los ojos fuertemente cerrados, mientras le rogaba sin parar que no me lastimara. Todo lo que él me decía era que abriera mis ojos, exigiendo que abriera mis malditos ojos mientras me insultaba llamándome toda clase de cosas viles y horribles que no puedo atreverme a repetir aquí. Intenté usar esa misma táctica de no hacer exactamente lo que él me ordenaba, basándome en la idea de que cuanto más retrasara yo sus planes maliciosos, más posibilidades tendría de que alguien pasara conduciendo y alertara a la policía. Sin embargo, en ese momento él dijo algo que me hizo sentir que tenía que obedecerlo, como si físicamente no pudiera detener mis propias acciones. Me dijo que abriera los ojos de una vez por todas, o de lo contrario, él se encargaría personalmente de asegurarse de que nunca me encontraran. Amenazó con hacer todo lo posible para que mi novio pensara que yo simplemente lo había abandonado a su suerte. Yo sabía que él se refería a mi pareja, y que estaba aprovechándose intencionalmente de mi verdadera y más grande debilidad emocional para conseguir que yo hiciera lo que él deseaba. Yo sabía que debería haber seguido desobedeciendo sus órdenes, y lo sé ahora más que nunca en mi vida. En aquel preciso momento, no pude evitar doblegarme. Fue como si esa arma de fuego que me apuntaba fuera una especie de varita mágica que le permitía tomar control de mis acciones, y mi cuerpo anuló por completo las decisiones racionales de mi cerebro. Abrí mis ojos lentamente, y la forma perturbadora en la que él estaba sonriendo cuando lo hice fue casi como si la imagen se hubiera quemado y grabado para siempre en mi cerebro. Ese fue el mismo rostro aterrador con el que tuve constantes pesadillas durante años enteros después de aquella noche. Solía despertarme cubierta en un sudor frío y temblando, después de ver en mi mente sus dientes irregulares y desordenados. Siendo sincera, no creo que sus dientes estuvieran realmente tan mal. Creo que era solo la forma en que mi propio cerebro alteraba y repetía la imagen en mis sueños para que coincidiera con el nivel extremo de terror que sentía. A medida que abrí los ojos por completo, me ordenó que lo mirara fijamente, y así lo hice.
Él hizo un gesto apuntando hacia la parte de atrás de su camioneta y me dijo que ahora debía sonreír para la cámara. Miré hacia esa dirección solo por un breve segundo, pero no logré ver absolutamente nada. Supongo que el área estaba demasiado oscura, o tal vez el dispositivo con el que supuestamente nos estaba grabando no tenía una de esas típicas luces rojas que indican que está grabando. De hecho, hasta el día de hoy ni siquiera sé con certeza si él realmente estaba filmando un video, o si lo que me decía era solamente otra forma retorcida de jugar con mi mente y asustarme. Supongo que de todas formas él disfrutó inmensamente de mi reacción de pánico, porque empezó a reírse de nuevo, esta vez con mucha más fuerza y ganas que antes. A pesar de que él se estaba riendo a carcajadas, yo todavía me sentía físicamente enferma de miedo. Experimenté una extraña sensación de alivio temporal cuando él bajó el arma lentamente y dejó de apuntar directamente hacia mi persona. No recuerdo con total claridad todas las cosas espantosas que dijo después de eso. Todo su discurso se trataba básicamente de lo tonta que yo era o me veía, de cómo yo era una persona patética y una bebé llorona, y muchas otras cosas crueles por el estilo. También dijo cosas profundamente repugnantes sobre las acciones horribles que supuestamente iba a llevar a cabo mientras miraba la grabación de esa noche. Fueron cosas que todavía se destacan en mi memoria por encima de las demás, pero que no deseo repetir por razones que son muy obvias. Yo apenas podía mover mi cuerpo por el miedo. Apenas podía articular una palabra. A pesar de mi estado, todavía logré suplicarle una última vez que por favor no me quitara la vida. En respuesta a mis súplicas, él me dio un largo discurso sobre cómo resultaba mucho mejor para sus intereses dejarme con vida para que yo pudiera pasar el resto de mi existencia, lidiando día a día con el inmenso trauma de lo que me había sucedido. Él no utilizó esas palabras exactas para expresarlo. Su explicación fue mucho más prolongada y extensa. Básicamente eso era exactamente a lo que quería llegar con su lógica enferma. Según él, acabar con mi vida le causaría muchos más problemas de los que valía la pena asumir. En cambio, dejarme vivir con los horribles recuerdos, con todo el dolor emocional y con las inevitables pesadillas, resultaba ser una opción muchísimo más satisfactoria para él. Eso fue exactamente lo que decidió hacer al final. Se subió de nuevo al asiento de su camioneta y se alejó conduciendo en la oscuridad, pero no sin antes entregarme un último regalo de despedida. Fue un acto calculado que aseguraría que yo no pudiera hacer absolutamente nada de manera inmediata. Me dijo en tono de burla que se iba a asegurar de que yo no pudiera ir a ninguna parte. Ese comentario me hizo llorar amargamente, porque pensé que finalmente había llegado mi hora y que él realmente iba a terminar con mi vida. En lugar de simplemente dispararme desde la distancia, corrió rápidamente hacia mí y me golpeó fuertemente en el rostro con el arma que todavía sostenía en su mano. El brutal impacto me rompió la cavidad orbital del ojo, lo que explica claramente por qué sentí un dolor tan insoportable y agudo. Supongo que su verdadera intención era dejarme completamente inconsciente con ese golpe, pero su intento no funcionó como esperaba. Caí pesadamente hacia atrás sobre el suelo, sintiendo el peor y más intenso dolor de toda mi vida palpitando violentamente a través de mi cabeza. El golpe no logró noquearme por completo. Al menos no creo que lo haya hecho en ningún momento. Sin embargo, yo era lo suficientemente inteligente como para saber que era mejor no intentar levantarme, no intentar correr y no moverme en absoluto. Sabía que su objetivo era dejarme fuera de combate para poder alejarse tranquilamente en su vehículo sin que yo corriera a buscar ayuda. Para mi supervivencia, lo mejor que podía hacer era hacerme la muerta y fingir de la manera más creíble posible que me había quedado totalmente inconsciente a causa del golpe que me dio. Recuerdo haber estado literalmente suplicando al cielo para que mi actuación fuera lo suficientemente convincente como para hacerle creer plenamente que yo estaba desmayada y que no iría a ninguna parte durante un buen rato. La razón principal por la que sigo rezando hasta el día de hoy es porque ese plan funcionó a la perfección. Escuché cómo se reía de forma siniestra por última vez, y luego oí el sonido de sus pesados pasos alejándose sobre el pavimento. Después de eso, hubo el inconfundible sonido de la puerta de un auto cerrándose de golpe, el ruido de un motor arrancando con fuerza, y finalmente el sujeto que se hacía llamar Clay desapareció a toda velocidad en la oscuridad de la noche. No voy a entrar en todos los minuciosos detalles de cómo fui rescatada posteriormente, porque la historia se resume principalmente a mí caminando con dificultad por el arcén de la carretera, completamente cubierta de sangre, llorando sin cesar,
y temblando violentamente por culpa del intenso frío y por la repentina caída de la adrenalina. Seguí caminando de esa manera, hasta que finalmente vi las luces de los faros de un vehículo acercándose hacia mí en la distancia. Estaba completamente aterrorizada al principio de ver ese auto, pensando que muy probablemente podría haber sido el propio Clay regresando a la escena, para terminar definitivamente con mi vida. Cuando me di cuenta de que en realidad se trataba de un verdadero buen samaritano que venía a ayudarme, rompí a llorar de nuevo con mucha fuerza, pero esta vez fue por puro sentimiento de alivio. Me ayudó a subir con cuidado a su asiento de pasajero, y él mismo se encargó de llamar de inmediato a la policía en mi nombre. El hombre, que se llamaba Gary y que siempre será mi gran héroe personal, esperó pacientemente conmigo en una pequeña gasolinera que encontramos en el camino, mientras aguardábamos juntos a que los policías y los paramédicos llegaran al lugar. Luego llegó el difícil proceso de tener que explicarles detalladamente a las autoridades todo lo que había sucedido en la carretera, proporcionando toda la información y descripciones que me fue posible recordar, con la profunda esperanza de que tal vez pudieran rastrear y encontrar al sujeto. Después de dar mis declaraciones iniciales, fui trasladada en ambulancia al hospital más cercano para recibir el tratamiento médico necesario, que fue precisamente la manera en que descubrí que tenía un hueso roto en el cráneo. Fue allí, en la sala del hospital, donde esperé ansiosamente a que mi novio apareciera. Él llegó al poco tiempo, entrando a la sala de emergencias con una notable cojera, acompañado por un buen amigo suyo que le había hecho el gran favor de llevarlo hasta el hospital con muy poco tiempo de aviso. Verlo llegar en su estado fue lo que realmente me reconfortó, al darme cuenta de los extremos a los que él estaba dispuesto a llegar con tal de cuidarme y estar a mi lado en los momentos más difíciles. En un periodo de aproximadamente 1 año y medio después de ese incidente, nos comprometimos oficialmente para contraer matrimonio. Nos casamos unos 8 meses después de comprometernos, una vez que logramos ahorrar el dinero suficiente y aseguramos el lugar que tanto queríamos para la ceremonia. Toda esa felicidad y amor juntos compensaron en gran medida el terrible hecho de que el hombre llamado Clay nunca fue localizado por las autoridades. Yo necesitaba desesperadamente tener algo positivo en mi vida para compensar esa falta de justicia, porque durante muchísimo tiempo solía culparme severamente a mí misma por no haber sido capaz de recordar el número de su matrícula. El médico que me atendió me explicó con paciencia que esa pérdida de memoria era muy probablemente una consecuencia directa de la grave conmoción cerebral que sufrí. Me aseguró que era completamente normal que las personas víctimas de trauma no pudieran recordar pequeños detalles sobre un evento traumático en el cual también habían sufrido una lesión en la cabeza. A pesar de sus explicaciones médicas, esa realidad no pareció tener sentido para mí durante un largo tiempo. Yo solía pasar horas llorando en ocasiones, preguntándome a mí misma por qué había sido tan increíblemente tonta como para no poder recordar siquiera la primera letra de un simple número de matrícula. Solo lograba recordar el estúpido cactus morado que aparece impreso en todas las matrículas genéricas del estado de Arizona. Hoy en día ya he logrado superar todo este trauma en su mayor parte. Solo existe una única cosa que todavía me molesta profundamente cuando me pongo a pensar en ello en las raras ocasiones en que todo este asunto vuelve a mi mente. Eso es el inquietante hecho de que, en algún lugar del mundo, tal vez exista un video real de mí arrodillada en el suelo, llorando desconsoladamente y suplicando por conservar mi vida, mientras algún enfermo mental obtiene placer al observar mi miedo y desesperación. Si eso llega a ser verdad, y considerando que Clay nunca ha sido atrapado ni castigado legalmente por lo que me hizo a mí, ni por lo que le haya hecho a quién sabe cuántas otras personas, entonces es muy probable que él todavía vea esa cinta en ocasiones. Me aterra pensar que él pueda revivir esas emociones enfermas que sintió la misma noche en que me torturó psicológicamente al costado de una oscura y apartada carretera,